Ya habíamos visto cómo se concatena una cadena. Lo siguiente que tendríamos que ver es que era un lenguaje, ¿no? Bueno, un lenguaje es un conjunto de cadenas, todas ellas seleccionadas de un alfabeto elevado al asterisco. ¿Sí? Entonces, donde sigma es un determinado alfabeto, eh, sí que se denomina lenguaje. Entonces, si sigma es un alfabeto y L está incluido dentro del alfabeto elevado al asterisco, entonces L es un lenguaje de sigma. Recuerden que cuando nosotros elevábamos un alfabeto al asterisco teníamos todas las posibles combinaciones de los símbolos que tenemos en el alfabeto. Entonces, el lenguaje viene a ser un subconjunto el lenguaje viene a ser un subconjunto del alfabeto elevado al asterisco. Entonces, se observa que un lenguaje de sigma no necesita incluir cadenas con todos los símbolos de sigma, ya que una vez que hemos establecido que él es un lenguaje de sigma, también sabemos que es un lenguaje de cualquier alfabeto que sea un superconjunto de sigma. Bien, simplemente eso es la aclaración de esto, ¿no? Entonces, un lenguaje viene a ser o viene a estar incluido dentro del alfabeto elevado al asterisco. Y como el alfabeto elevado al asterisco tiene todas las posibles combinaciones, el lenguaje puede ser una parte de esas posibles combinaciones. Ya, si la lección del término lenguaje puede parecer extraña, sin embargo, los lenguajes habituales pueden interpretarse como conjuntos de cadenas. Sí, el lenguaje puede interpretarse como un conjunto de cadenas, pero esas cadenas deben estar o deben ser parte de un alfabeto elevado al asterisco. Por ejemplo, dice que sería el inglés, donde la colección de palabras correctas inglesas es un conjunto de todas las cadenas del alfabeto que constan de todas las letras. ¿Sí? Entonces, el lenguaje inglés, como ya estamos viendo ahí, es una colección, un subconjunto de palabras correctas inglesas, es decir, todos los términos que en inglés sí tienen un significado, y que son parte o que forman parte del alfabeto que consta de todas las letras elevado al asterisco, ¿no? Otro ejemplo es el lenguaje C, en el que programamos, o cualquier otro lenguaje de programación. Bien, el lenguaje de todas las cadenas que constan de n ceros seguidos de n unos para cualquier n elevado o cualquier n mayor o igual que cero. Vamos a ver este ejemplo. Dice, ¿cómo tendríamos el lenguaje de todas las cadenas que constan de n ceros seguidos de n unos para cualquier n mayor o igual a cero? Entonces, ¿cómo se representaría esto? El lenguaje de todas las cadenas que constan de n0 seguido de n1 para cualquier n mayor o igual a cero. Bien, entonces, ¿cómo lo representaríamos? Pues aquí tendríamos nosotros nuestro lenguaje. El lenguaje de A, que es igual al lenguaje de autómata, debería ser igual a que. Dice que es el lenguaje de todas las cadenas, es decir, que W, tal que W, sí, consta de qué? De n ceros y de n unos, donde n dice que va a ser mayor o igual a cero. Entonces, si n es mayor o igual a cero, eso quiere decir que por lo menos que debe haber cero apariciones de unos y cero apariciones de ceros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una cadena de este lenguaje que estamos poniendo aquí? Por ejemplo, la cadena vacía. ¿Por qué? Porque la cadena vacía representa que ¿cuántas apariciones de ceros? Cero. ¿Y cuántas apariciones de uno? Cero. Entonces la cadena vacía vendría a ser la representación de o una cadena que forma parte de este lenguaje. Otra cadena que forma parte de este lenguaje sería, recuerden que n siempre va a ser la misma, tanto para ceros como para unos. Entonces ya vimos que cuando n vale cero, la palabra que consta en este lenguaje es la palabra vacía. Cuando n es igual a 1 debería ser cero y 1. Cuando n es igual a 2 debería ser cero, 0 y 1, 1. Y cuando es 3, 0, 0, 0
1, 1, 1. Y así, eso quiere decir que va a tener la misma cantidad de ceros y la misma cantidad de unos. Todas las cadenas que cumplan con ese requisito que tienen la misma cantidad de ceros y la misma cantidad de unos van a formar parte de este lenguaje. ¿Sí? Entonces el lenguaje vendría a ser eh, lambda 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y así hasta el infinito. Que tengan o que cumplan con esa condición. Bien. Entonces, existen algunas formas de representar o de dar a conocer los lenguajes. Por ejemplo, esta forma descriptiva que hemos visto en ejercicio 1. ¿Sí? Puede ser que nos den así ya el lenguaje, como está aquí. Aquí dice que esta es la representación del conjunto de todas las cadenas formadas por el mismo número de ceros que por el mismo número de unos. Entonces, un 0, un 1, un 1, lo mismo que sería acá arriba. ¿Sí? Una representación. O el conjunto de números binarios cuyo valor es un número par de unos. Perdón, esta otra representación, por ejemplo, dice el conjunto de números binarios cuyo valor es un número primo. Entonces, por ejemplo, este es un número primo porque es el 2, este es el 3, este es el 5, el 7, ¿sí? Entonces, podemos nombrar cualquier forma de representación de los lenguajes, ya sea con expresiones como conjuntos o como descripciones normales. Bien, entonces dice, vamos a ver aquí algunas cosas. Por ejemplo, aquí, sigma elevado al asterisco es un lenguaje para cualquier alfabeto para cualquier alfabeto sigma. ¿Sí? Entonces, de aquí, sigma elevado al asterisco es un lenguaje, ¿sí? Para cualquier alfabeto sigma. Esta representación de aquí, que ya la hemos visto desde la primaria, es el lenguaje vacío. Es un lenguaje de cualquier alfabeto. Entonces, aquí hay que tener una consideración, me parece que esto ya lo vimos, donde aquí yo tengo el lenguaje vacío, o esta representación de aquí tiene 0 elementos, ¿sí? Que es la misma representación que tengo acá abajo, es el lenguaje vacío. Pero el lenguaje formado por la cadena vacía tiene un elemento que es la cadena vacía. Entonces son dos representaciones diferentes y no debemos confundirlos. El lenguaje vacío no tiene ningún elemento, o tiene 0 elementos, y el lenguaje formado por la cadena vacía tiene un elemento que en este caso es la cadena vacía. Dice, este de aquí, el lenguaje formado por la cadena vacía, el lenguaje que consta solo de una cadena vacía, también es un lenguaje de cualquier alfabeto. Dice, observe que el conjunto vacío es diferente que, perdón, el lenguaje vacío es diferente que el lenguaje formado por la cadena vacía. El primero no contiene ninguna cadena, es decir, el lenguaje vacío no contiene ninguna cadena, y el segundo solo contiene una cadena que en este caso sería la cadena vacía. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en los lenguajes? Dice que la única restricción importante sobre lo que puede ser un lenguaje es que todos los alfabetos son finitos. De este modo, los lenguajes, aunque pueden tener un número infinito de cadenas, están restringidos a que dichas cadenas estén formadas por símbolos que definen un alfabeto finito y prefijado. Es decir, que eh, sí, los lenguajes van a ser un conjunto de cadenas que viene de un alfabeto que es finito. Casi siempre, o por no decir siempre, los lenguajes se van a volver infinitos. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que tenemos que ver.
Lo que habíamos visto hace un momento, hay muchas formas de escribir los lenguajes. Entonces, definición de lenguajes mediante descripción de conjuntos. Como dije hace un momento, es habitual decir que describir un lenguaje utilizando una descripción de conjuntos. De la forma W tal que alguna característica acerca de W. Entonces, esa expresión se lee el conjunto de palabras W tal que, este símbolo que significa tal que, lo que se describe acerca de W a la derecha de la barra vertical. Eso quiere decir que nosotros tenemos W, que vienen a ser las palabras, la palabra o el conjunto de palabras tal que esto es una condición que se va a cumplir acerca de este W que está aquí. Vamos a ver algún ejemplo. W tal que W consta de números, de un número igual de ceros que de unos. Entonces aquí hay una representación de un número. W tal que W es un entero binario que es primo, lo que vimos hace un momento, ¿no? W tal que W es un programa en C sintácticamente correcto. Entonces, estas son algunas representaciones, o bueno, es una de las representaciones que puede tener los lenguajes. Los puede representar, perdón, utilizando la definición o la descripción de conjuntos. También podemos representar a los lenguajes, ¿sí? Reemplazando W por alguna expresión con parámetros y describir las cadenas del lenguaje estableciendo condiciones sobre los parámetros. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este lenguaje está representado por expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, la expresión 0 elevado a la n concatenado con 1 elevado a la n, tal que n sea mayor o igual que 1. ¿Sí? Esta expresión se lee el conjunto de 0 a la n, 1 a la n, tal que n es mayor o igual que 1. Este lenguaje constaría de las siguientes cadenas. Si n es mayor o igual a 1, eso quiere decir que el número más pequeño o la cantidad más pequeña que tiene n sería 1. Por tal motivo, 0 elevado a la 1 me da 0. Concatenado con 1 elevado a la 1 me da 1. Entonces concateno 0 y 1. Pero si n es 2, yo tendría aquí la representación de 0 elevado a la 2. La cadena elevado al cuadrado me da 2 veces la misma cadena. Y 1 elevado al cuadrado me da 2 veces el 1. Por tal motivo tendría 0, 0, 1. Y se observe que, como con los alfabetos, podemos elevar un símbolo a la potencia n para representar n copias de dicho símbolo. Sí, así como lo vimos con los alfabetos, al momento que yo elevo un símbolo a una potencia, hago lo mismo que hacían los alfabetos. Sí, si es 0, el símbolo elevado a la 0 me da la cadena vacía. Si es el símbolo elevado a la 1, me da el mismo símbolo, en este caso 0. Si es elevado a la 2, repito 2 veces el símbolo, si es a la 3, 3 veces, y así sucesivamente. Aquí, cuando n es, o cuando tienen el mismo exponente, ¿no? Cuando elevamos a exponentes diferentes, dice que 0 elevado a la i y 1 elevado a la j, donde 0 es, donde i es mayor o igual que 0, ¿sí? Y que i es mayor o igual que, perdón, y que j es mayor o igual que i. Entonces dice, siempre i va a ser mayor, perdón, j va a ser mayor o igual que i, y siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces la primera cadena formada debería ser 0 elevado a la 0 y 1 elevado a la 1. Sí, este lenguaje consta de cadenas formadas por ceros, puede ser ninguno, seguido de al menos el mismo número de unos. Bien. Entonces, aquí vamos a ver las operaciones con cadenas. Cuando yo concateno o cuando tengo x.y, es una concatenación que puede ser representada con el punto, ¿sí? Como lo tengo aquí. O se lo puede obviar y dejar directamente x concatenado con y. Cuando yo concateno eh, la cadena vacía con cualquier símbolo, o cualquier cadena, recuerden que W, X, Y y Z representaban cadenas. Cuando yo concateno una cadena con la cadena vacía, el resultado va a ser la misma cadena. También en las cadenas yo tengo la propiedad asociativa que me dice que puedo asociar de cualquier forma, pero no es conmutativa. Eso quiere decir que no puedo cambiar el orden de cómo está. Aquí tengo tres cadenas X, Y y Z.
Las puedo asociar a Y y Z y concatenarla con X o X, Y y concatenarla con Z, pero nunca cambiar el orden, es decir, poner esta X al final o esta Z al inicio. Igual que los conjuntos, ¿no? La potencia enésima de una cadena es repetir la cadena y veces. Por ejemplo, si tengo X elevado a la Y, yo voy a repetir X y veces. Lo que acabamos de ver. Si tengo X elevado a la, C, a la 1, va a ser igual a X. Si yo tengo X elevado a la 0, va a ser igual a la cadena vacía, porque no repito ninguna vez la cadena. Sí, si tengo la misma cadena y tengo diferentes exponentes, lo que puedo hacer es poner la cadena como base y sumar los exponentes. Siempre y cuando I y J sean mayores que ceros. ¿Por qué? Porque, porque si uno de esos exponentes es igual a 0, va a tener la cadena vacía y se va a cumplir la propiedad del elemento neutro que tengo acá arriba. También tengo la palabra reflejo o la palabra inversa. La palabra reflejo o palabra inversa dice que la palabra reflejo es igual a la cadena vacía si U es igual a la cadena vacía. Es igual. Eso quiere decir que si la cadena vacía yo quiero sacar la palabra reflejo inversa, es la misma palabra vacía. Pero si ya tengo que la palabra es igual a una concatenación de A a la N hasta A a la 1, la palabra inversa vendría a ser, en cambio, de atrás, desde la parte derecha a la parte izquierda. A1 concatenado con A2, concatenado con A3, concatenado con A4, hasta A a la N. Entonces aquí lo que se hace es invertir la palabra. Bien, no sé, bueno, terminemos con esto de lenguajes, bueno, de cadenas. ¿Alguna pregunta aquí en la forma en cómo se representan primero los lenguajes o qué es un lenguaje? Me parece que ya vimos esto, si no recuerdo mal. Por eso les envío un trabajo. ¿Ya? Me parece que sí. Por eso les envío el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguien? ¿Alguien alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos con operaciones con lenguajes. Los lenguajes también en los lenguajes también se pueden realizar operaciones. Entonces, cuando yo tengo este símbolo que está aquí, que es el símbolo más, cuando tengo el lenguaje 1 más el lenguaje 2, este símbolo más representa la unión. Eso quiere decir que voy a tener, el resultado va a ser un lenguaje tal que las cadenas X, ¿sí? X que pertenecen a 1 o X que pertenecen a L2. ¿Sí? Entonces recuerda que cuando yo tengo el símbolo más es una unión de lenguajes y van a ser igual a todos los elementos que pertenecen al lenguaje 1 o todos los elementos que pertenecen al lenguaje 2. También en la unión de lenguajes yo puedo asociar los lenguajes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la unión de tres lenguajes. Puedo asociar L1 con L2 y después unido con L3 o L1 unido con L2 y L3. El elemento dentro de la unión de lenguajes es el lenguaje vacío. Entonces, cuando yo concateno el lenguaje vacío con cualquier lenguaje, me va a dar el mismo lenguaje. Dentro de la unión de lenguajes existe la propiedad conmutativa, es decir, que yo puedo obtener el mismo resultado uniendo L1 más L2 o uniendo L1 con, perdón, L2 con L1. Es lo mismo, va a dar los mismos resultados. ¿Por qué? Me va a dar el mismo resultado porque, según la definición de la unión, dice que X que pertenece a L1 o X que pertenece a L2. Entonces puede estar tanto en L1 como en L2. Por tal motivo, existe la propiedad conmutativa. Y la propiedad de idempotencia dentro de operaciones con lenguaje dice que cuando yo concateno, perdón, cuando yo uno el lenguaje con el mismo lenguaje, el resultado va a ser el mismo lenguaje. ¿Sí? Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, tengo el lenguaje conformado por los símbolos ABC unido con el lenguaje conformado por el símbolo ABC. El resultado va a ser el mismo lenguaje,
¿sí? Que sería ABC. ¿Por qué? Porque según la definición de la unión, aquí X pertenece a L1 o X pertenece a L2. Entonces el resultado dice, ¿pertenece a L1? Sí. ¿O pertenece a L2? Sí. Entonces ya está puesto. B pertenece a L1 o pertenece a L2. Ya está puesto. Y C pertenece a L1 o pertenece a L2. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando yo uno lenguajes y ya se repite el símbolo, solo lo pongo una vez. Bien. También tengo la concatenación. Entonces, la concatenación de lenguajes se representa L1 concatenado con L2. Se asumiría que aquí, yo tengo un punto. ¿Sí? Entonces podría tener L1 punto L2, que es la concatenación, o simplemente como lo tengo acá abajo, L1, L2. Cualquiera de las dos representaciones es válida. Entonces, en cambio, cuando yo concateno dos lenguajes, voy a tener como resultado una cadena que está conformada por X concatenada con Y, tal que X pertenece a L1, es decir, que siempre la parte izquierda va a pertenecer al primer lenguaje y la parte derecha, Y pertenece a L2. La parte derecha va a pertenecer al segundo lenguaje, no como en la unión, ¿sí? También dentro de la concatenación de lenguajes puedo aplicar la propiedad asociativa, ¿sí? No hay propiedad conmutativa dentro de la concatenación de lenguajes. El elemento neutro, sí, el elemento neutro dentro de la concatenación de lenguajes es la cadena vacía. A diferencia del elemento neutro en la unión es el lenguaje vacío, en la concatenación de lenguajes es la palabra vacía. Entonces, la palabra vacía concatenada con un lenguaje me da el mismo lenguaje. Y también tengo la propiedad distributiva en la concatenación y la propiedad distributiva en la unión. Entonces, si tengo el lenguaje A concatenado con B más C, B unido a C, voy a tener como resultado, A concatenado con B unido con A concatenado con C. Y acá, B unido a C concatenado con A, voy a tener B concatenado con A unido a C concatenado con A. Bien, entonces si ustedes se pueden dar cuenta, las propiedades de los lenguajes, tanto de la unión como la concatenación, son similares o son las mismas que se tendría en la teoría de conjuntos. Con esto nosotros estaríamos terminando la primera parte, que es el primer capítulo, que es la introducción, donde se ve todo el tema de lo que son cadenas, lenguajes y alfabetos. ¿Tienen alguna pregunta? Aquí tengo algunas equivalencias. eh, Esas equivalencias me dicen que el lenguaje elevado a la clausura positiva es igual al lenguaje elevado a la clausura, perdón, el lenguaje elevado al asterisco es igual al lenguaje elevado a la clausura positiva unido con la cadena vacía. Sí, también es de equivalencia que el lenguaje elevado a la clausura positiva es igual al lenguaje elevado a la clausura, a la asterisco concatenado con el lenguaje. El lenguaje concatenado con la cadena vacía me da el mismo lenguaje. Cuando yo tengo dos veces concatenado el lenguaje elevado al asterisco, tengo el lenguaje elevado al asterisco. ¿Sí? El lenguaje elevado al asterisco elevado a cualquier potencia es el mismo lenguaje para cuando n es mayor o igual a 1. Sí, esa propiedad de que el lenguaje elevado al asterisco, me da el mismo lenguaje elevado al asterisco, el lenguaje elevado al asterisco, sí, elevado a la clausura positiva me da el mismo lenguaje elevado al asterisco. Eso aquí potencia del lenguaje a la clausura positiva me da el lenguaje a la clausura positiva. Bien. Entonces, ¿cuál era la diferencia o cuál es la diferencia entre elevar un alfabeto al asterisco y al asterisco a la clausura positiva y al asterisco? Es que
Elevado a la clausura positiva no tiene el alfabeto elevado a la cero, es decir, no contiene la cadena vacía. Y en cambio, cuando tengo el asterisco, sí contiene la cadena vacía. Bien. No sé si tienen alguna pregunta de esto de aquí. ¿Esto no vimos la última clase? Me parece que sí vimos la última clase. No, eso no, no. ¿No? ¿No vimos esto? Ya. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Bien, entonces, entonces terminaría en el primer capítulo y ahora vamos con el segundo capítulo, con que son las guías de estudio. Pues, ¿qué son las guías de estudio? Las guías de estudio son una descripción de las actividades que deben cumplir los alumnos para que puedan, dentro del aspecto del contacto con el docente, de las actividades con el contacto con un docente, las actividades experimentales, las actividades autónomas. Entonces, aquí está descrito por cada una de las tres unidades que vamos a tener, qué actividades deben realizar ustedes. Primero, dentro de la unidad 1 que está conformada por la introducción a autómatas que acabamos de ver hasta aquí, hasta lenguajes, y después también otro tema que se llama autómatas finitos, ustedes deberán realizar tres actividades. La primera actividad, la que están haciendo conmigo, que es un conversatorio, que son los autómatas finitos, deterministas y no deterministas, ¿sí? En el que ustedes, aquí está escrito todas las actividades, dice qué horario, qué es lo que deben hacer, vamos a revisar conceptos y está el enlace, que es el enlace de la bibliografía que está puesto en el EVA para que ustedes puedan utilizar todos los libros, los recursos que están ahí y puedan entender qué son los autómatas y podamos conversar acerca de qué son los autómatas finitos, deterministas y no deterministas. ¿Cuál es el producto acreditable de esta actividad en contacto con el docente? El producto acreditable es el examen sobre el tema autómatas finitos, deterministas y no deterministas. ¿Sí? ¿Qué se va a evaluar dentro de esta actividad? Que es el examen, ejercicios que van a ser resueltos cada uno en su totalidad. Para los autómatas finitos deterministas y no deterministas se debe entregar un archivo con extensión .jff, que es software JFlap. Sí, los autómatas solo deberán reconocer el lenguaje o las cadenas planteadas en las preguntas. ¿Y cuándo se deberá entregar esto? Cuando se acabe la primera unidad, que es el 18 de diciembre. Sí. Asimismo, como hay la actividad en contacto con el docente de la actividad de aprendizaje práctico experimental. Entonces, ¿qué actividad se va a realizar dentro del trabajo práctico experimental? En esa actividad usted debe crear alfabetos, cadenas de lenguajes. Esta primera parte ya la hicimos. ¿Sí? Autómatas finitos, deterministas y no deterministas, utilizando un software especializado para ellos como lo es JFlap. Bien, ¿qué recursos vamos a utilizar? El JFlap, que aquí está el enlace. ¿Sí? Ustedes podrán descargárselo y ya vamos a ver cómo funciona. Dice, estimado estudiante, usted deberá utilizar el software JFlap que se encuentra en el link anterior para resolver los problemas. ¿Qué es lo que se va, o cuál es el producto acreditable que se va a calificar? Todos los ejercicios resueltos utilizando JFlap. ¿Sí? ¿Qué se va a evaluar? Lo mismo que los ejercicios deben estar resueltos utilizando JFlap, los ejercicios deben reconocer todas las cadenas propuestas, se deben presentar capturas de simulación de cada uno de los ejercicios utilizando este software. Entonces, recuerden que, las actividades en contacto con el docente, que es el examen, el producto acreditable, vale 4 puntos o 40%. Y las actividades prácticas experimentales y aprendizaje autónomo valen 3 puntos cada una. Eso quiere decir que valen 6 puntos. Por eso se ha hecho esta guía de estudio para que ustedes puedan ir haciendo ya el trabajo práctico experimental. Así que en este caso serían todos los ejercicios que yo planteo. Ustedes deberían irlos resolviendo en el EVA y subiendo. Y en cambio, ¿cuáles son las actividades de aprendizaje autónomo? ¿Qué es lo que deberán hacer en el aprendizaje autónomo para calificar? Dice, la actividad se llama Foro de análisis de un autómata finito determinista y no determinista utilizando JFlap. ¿Qué es lo que debes hacer aquí en esta actividad? Debe aportar, dice, junto con sus compañeros en el uso de JFlap para diseñar autómatas. ¿Qué recursos van a utilizar? Aquí está el enlace del primer foro de la unidad donde vamos a empezar a poner nuestros aportes. Y en el EVA. ¿Qué es lo que se va a calificar? La participación en el foro o un ejercicio en JFlap.
Pero ¿qué se va a calificar dentro de esa participación? Primero se va a calificar que el autómata no debe ser igual al de otro compañero. Eso quiere decir que cada uno de ustedes va a plantear un autómata, ya sea finito, determinista o no determinista. Debe explicar paso a paso la resolución del ejercicio. Es decir, usted plantea el ejercicio y explica paso a paso. ¿Y cómo lo explicará? Va a subir un video de máximo 1 minuto con la creación y la simulación del autómata. Eso quiere decir que va a plantear el ejercicio o el problema que va a resolver con el autómata, ¿sí? Y va a explicar paso a paso cómo lo resolvió y va a subir después un video cómo crea el autómata en JFlap y cómo simula ese autómata en JFlap para la solución de ese problema. Entonces, esto se va a calificar para el aprendizaje autónomo, perdón, autónomo, que vale 3 puntos. Tanto el trabajo de las actividades de aprendizaje autónomo, perdón, y las actividades práctico-experimentales valen 3 puntos. Y el examen vale 4. Entonces, ya está creada la guía de estudio que se pondrá a consideración de ustedes, ya se puso a consideración de gestor académico, faltan las firmas nomás. Y esto ya voy a subir en el EVAP, así mismo hay de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Qué actividades deberán realizar ustedes para que se puedan calificar? Esto es con el fin de que aquellas personas que no pueden conectarse durante las clases, aparte de que van a tener todas las clases grabadas como las tienen hasta ahora, van a tener esta guía de estudios para que puedan ir sabiendo qué es lo que deben hacer y no pierdan la continuidad de los estudios, ¿no? No sé si ya les presentaron también a algunos otros profesores esto, pero bueno, esta sería la guía de estudio de esta asignatura. No sé si tienen alguna pregunta acerca de esta guía de estudio. ¿No? ¿Sí entendieron qué es lo que tienen que hacer para la primera unidad? ¿Me están escuchando o ya están dormidos? No, sí, sí, ingeniero, sí se ¿Sí? entendió. ¿Sí? Sí, sino que hay algunas partes en las que se le entrecorta la voz. No sé. Ya. Sí, sí, por eso igual estoy grabando no estoy grabando directamente en YouTube para que la grabación salga bien, sino que estoy grabando en mi computadora, entonces cuando suba la grabación ahí va a estar igual sin cortes. Y cuando se me corte y no entiendan algo, pero por favor pregunten, porque si no me preguntan, no van a entender. Bien, listo, entonces, Ingeniero, disculpe, ¿vi sí, mal o todos son para el 18 de diciembre? claro, es que la primera unidad se acaba el 18 de diciembre. Por tal motivo, el examen es el 18 de diciembre y ahí se va a acabar esa actividad que es el aprendizaje en contacto con docente. Los trabajos prácticos experimentales los puedo enviar hasta el 18, ¿no? Entonces ahí sería el último trabajo que envío. Y el trabajo de Yo solo aprendizaje, quería preguntar si el programa ese ajá, lo vamos a ir viendo con usted. sí, vamos a ver, conmigo van a ver cómo funciona, ¿sí? Ah, ya. Haremos algún ejercicio, pero ustedes después para el examen tendrán que utilizar ese programa y también para poder resolver los ejercicios, ya cuando ponga autómatas vamos a utilizar ese programa, es una parte del trabajo teórico, perdón, práctico experimental. Y en el autónomo también, como ya saben cómo funciona, tendrán que plantear un ejercicio ustedes y eh, subir un video de cómo funciona o cómo corre, ¿no? Cómo es la corrida con ese programa. ¿Por qué la entrega es máxima hasta el 18? ¿Por qué? Porque el foro va a estar abierto hasta esa fecha, hasta el 18 de diciembre. Los trabajos prácticos experimentales yo los puedo enviar hasta esa fecha. Quiere decir que ya subieron ustedes un trabajo práctico experimental y así puedo seguir enviando, ¿no? Hasta el 18, que es la primera unidad. Y finalmente el examen es el 18 de diciembre. Entonces, por eso todos tienen esa fecha. Todos tienen plazo para entregar en esa fecha. Claro que dentro de cada uno de los trabajos prácticos experimentales va a haber un plazo que vamos a poner en el EVA, ¿no? Pero todos se van a cumplir, o sea, toda la actividad se va a cumplir hasta el 18 de diciembre, que es eh, el término de esa unidad, o la terminación de esa unidad. No sé si me
me dejé entender ahí la persona que hizo la pregunta. John Carrión, creo que fue. O Alexis Carrión. No sé si me entendiste. Sí, ya está claro. Ya. Igual, así mismo para la segunda unidad, todos van a tener una fecha de donde se culmina o de entrega, que va a ser, en cambio, el 9 de febrero de 2021. Y para la unidad 3 será el último día, que es el 26 de marzo del 2021. ¿Sí? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Parece que, o bueno, no parece, vi, lo que no sé si es, no veo aquí, alguien me había enviado empezar a ver qué son ya los autómatas finitos, tanto deterministas como no deterministas. Este acercamiento ya lo habíamos hecho en la primera parte, donde habíamos podido ver que era un autómata o para qué vamos a estudiar los autómatas. Entonces, ¿qué es un autómata? Un autómata tiene un conjunto finito de estados, ¿sí? Y su control pasa de un estado a otro en respuesta a las entradas externas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo aquí un conjunto de estados que van a estar representados por un círculo y un nombre, en este caso S1, acá S2, S3 y S4. Dice, y el control del paso de este estado de S1 al S2 va a estar dado por respuestas a entradas externas. Estas entradas en este caso vendrían a ser estos símbolos A, B y C, en el caso de este ejemplo que está puesto. Entonces, un autómata es un conjunto de estados, ¿sí? Y de transiciones. Los estados están representados por círculos y las transiciones van a estar representadas por flechas dirigidas. Estas transiciones van a tener siempre un símbolo que nos va a señalar que es el símbolo que nos va a permitir. Estas transiciones van a tener un símbolo que van a representar, ¿sí? El paso de un estado al otro utilizando un símbolo. En este caso, para pasar del estado de S1 al estado de S2, yo utilizo el símbolo A. Para pasar del estado de S2 al estado de S4, utilizo el símbolo C. Entonces, esta transición que va del estado de S2 al S4 se activa cuando llega un símbolo C. Entonces, un autómata es un conjunto finito de estados, ¿sí? Y de transiciones. Esas transiciones son entradas, ¿sí? O respuestas a entradas externas y esas entradas están representadas por símbolos. Bien. Existen autómatas finitos deterministas y autómatas finitos no deterministas. ¿Qué es algo determinista o qué es un ambiente determinista? Un ambiente determinista, me parece que están siguiendo ustedes inteligencia artificial y ahí pueden ver entornos deterministas y no deterministas. Un estado determinista es el que está cuyo siguiente estado está determinado por la acción que se toma actualmente. Y un no determinista, un ambiente no determinista es aquel cuyo siguiente estado no está determinado por la acción actual. Eso es en la parte de inteligencia artificial. Acá cuando hablamos de autómatas finitos deterministas y no deterministas, vamos a hablar de dos aspectos fundamentales o una diferencia fundamental. Los autómatas finitos deterministas es el autómata que puede encontrarse solamente en un estado al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, un autómata finito determinista es aquel que puede encontrarse en un estado, en un solo estado al mismo tiempo. O lo que es lo mismo que el autómata no puede encontrarse en más de un estado al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Vamos aquí a este grafiquito. Cuando yo tengo este gráfico que está aquí y existe una transición, ¿no? Estoy en estado S1 y o ingresa una entrada A, yo solamente puedo estar en el estado o puedo ir al estado S2 con este símbolo A. Desde el estado S1, cuando llega una entrada A, yo solamente puedo ir al estado S2. ¿Sí? No puedo ir a ningún otro estado. Entonces, esta transición que está aquí del S1 al S2 con el símbolo A es una transición determinista. ¿Sí?
Entonces, si dentro del autómata solamente puedo ir de un estado a otro estado con un solo símbolo o con un símbolo, ¿sí? Mi autómata se vuelve determinista. Pero cuando yo puedo ir con una entrada a dos estados diferentes, a 0, 1 o 2 estados, mi autómata se vuelve no determinista. Por ejemplo, si yo tuviera una transición que me lleva del estado S1 al estado S3 con el símbolo A, yo estoy diciendo que puedo estar desde el estado S1 con el símbolo A en dos estados a la vez. Puedo estar en el estado S3 o puedo estar en el estado S2. Cuando se cumplen esas condiciones dentro del autómata, el autómata se vuelve no determinista. Bueno, eso ya lo vamos a ver más a detalle adelante, pero esa es la gran diferencia entre los autómatas finitos deterministas y no deterministas. Que en los autómatas finitos deterministas solamente puede estar en un estado a la vez y en los autómatas finitos no deterministas puede estar en varios estados a la vez. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Bien, entonces continuamos. Bien, lo primero que vamos a estudiar en esta parte de la asignatura van a ser los autómatas finitos deterministas. ¿Sí? Aquellos que pueden estar en un solo estado a la vez. Entonces, vamos a ver una definición ya más formal. Un autómata finito determinista es aquel que solo puede estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entradas, lo que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, un autómata finito determinista es aquel que solo puede estar en un único estado después de leer cualquier secuencia de entradas. El término determinista dice hace referencia al hecho de que para cada entrada solo existe uno y solo un estado al que el autómata puede hacer la transición a partir de su estado actual. Nuevamente vuelvo a repetir. Dice el término determinista hace referencia al hecho de que para cada entrada solo existe uno y solo un estado al que el autómata puede hacer la transición a partir de su estado actual. ¿Sí? Entonces, para tenerlo bien claro, un autómata finito determinista es aquel en el que solo se puede estar en un único estado a la vez, una vez que se ha recibido una secuencia de entrada. ¿Sí? Los autómatas finitos deterministas vamos a representarlos por esta abreviatura que es AFD. Entonces, como ustedes vieron en la guía de estudio, decía AFD, que significa autómata finito determinista. ¿Sí? Como ustedes vean la abreviatura AFD, significa autómata finito determinista. Entonces, un autómata finito determinista decíamos que es aquel que solamente puede estar en un único estado cuando recibe una secuencia de entradas. ¿Sí? Y vamos a definirlo ya formalmente. Un autómata finito determinista se forma de 5 elementos. ¿Sí? El primer elemento por el que está formado el autómata, o la representación formal de un autómata finito determinista, es el elemento Q. El elemento Q va a tener o va a representar el conjunto. El elemento Q va a representar el conjunto con un conjunto finito de estados. Este símbolo, el segundo elemento de la representación de los autómatas es el símbolo signo, que va a representar ¿a qué? Al alfabeto o al conjunto de símbolos que va a tener el autómata, que en resumidas cuentas es el alfabeto. Va a haber una función de transición, ¿sí? Que toma como argumentos un estado y un símbolo de entrada y devuelve un estado. La función de transición la vamos a representar con este símbolo delta. ¿Sí? Si nosotros regresamos a esta representación que tenemos aquí, la función de transición nos va a decir que del estado Q, perdón, del estado S1, con el símbolo A, yo puedo ir al estado S2. Esa va a ser parte de la representación de la función de transición. Porque la función de transición va a tener todas las transiciones que van a ir de un estado a otro. La otra parte de la función de transición va a ser que el estado S2 con el símbolo C va a ir al estado S4.
El estado S3 con el símbolo A va a ir al estado S1 y así todas las transiciones. Entonces, el conjunto de todas esas transiciones va a representar la función de transición. También va a haber, dentro de la representación de un autómata finito determinista, va a haber un estado inicial, ¿sí? Que va a ser parte del estado del conjunto de estados Q. Y va a haber un conjunto de estados finales o de aceptación, y vamos a representarlo por él. Bien. Entonces, esta sería la notación que vamos a tener para representar un autómata. A es el autómata que va a ser igual a Q, que es el conjunto de estados. Sigma, que es el conjunto de símbolos. Delta, que es la función de transición. Q0, que es el estado inicial. Y F, el conjunto de estados finales. Es así como nosotros vamos a representar a los autómatas finitos deterministas ya formalmente. Un autómata finito determinista va a estar representado por esta fórmula o por esta representación que dice que A, que es el autómata, va a estar formado por Q, que es el conjunto de estados, sigma, que es el conjunto de símbolos que se va a utilizar en el autómata, o el alfabeto que se va a utilizar en el autómata, delta, que es la función de transición, Q0, que es el estado inicial, y F, el quinto elemento, va a ser el conjunto de estados finales. Bien. Antes de continuar hay que ver algunas representaciones. El estado inicial dentro de un autómata siempre va a estar dado por un círculo que sería el estado y una flecha que no viene de ningún lado. Entonces, si volvemos acá al ejemplo del inicio, el estado inicial, ¿cuál sería? Sería el estado de S1. El estado de S1 tiene esta representación, ¿no? El círculo y una flecha que no viene de ningún lugar. Entonces, cuando vemos esto, este es el estado inicial. El estado final va a estar dado por un doble círculo, ¿sí? En el caso del ejemplo que nosotros tenemos acá, el estado inicial sería S1 y el estado final, el único estado final que tiene este autómata sería S4. Como vimos en la definición, puede haber un conjunto de estados finales, ¿sí? Eso quiere decir que puede haber más de un estado final o de aceptación dentro de un autómata. En este caso, del ejemplo que está aquí, solamente hay un estado final. Lo que no puede haber más de uno es un estado inicial. Eso quiere decir que el autómata solamente va a tener un estado inicial y muchos estados finales. Uno o muchos estados finales. Sí, pero no puede tener muchos estados iniciales. Eso no puede haber. Y las flechitas que vemos aquí van a hacer las transiciones. Entonces, esos son algunos conceptos importantes que debemos tener para poder empezar a estudiar los autómatas finitos deterministas.